Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Los conflictos que vemos en Medio Oriente darán inicio a la guerra de Gog y Magog. La primavera árabe que dio inicio en Medio Oriente, derrocando gobiernos y dictaduras, será la mecha que prenda fuego al invierno de Israel, que conocemos como la angustia de Jacob. ¿Qué pasará en la votación de la Asamblea 66 de la Organización de las Naciones Unidas si se reconoce a Palestina como un estado o nación con capital Jerusalén Este? ¿Y qué efectos traerá mundialmente? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su noveno programa de su serie profética Maranata. Bueno, nos acompaña nuevamente Raúl para hablarnos de este tema que es muy interesante. ¿Qué nos puedes decir con la Biblia? ¿Crees que los ataques terroristas a Israel den inicio a las guerras del fin? Nuevamente, gracias Pepe por la invitación, un saludo a todo tu auditorio y doy gracias a Dios por su bendita palabra que nos alerta y nos adelanta las cosas que van a venir. Como dice Isaías 42:9, contestando la pregunta, obviamente al ver cómo está convulsionado todo el Medio Oriente y sobre todo lo más importante, lo que nos dice y nos alerta la bendita palabra de Dios en el Salmo 83, que esto va a ser el chispazo de la provocación a Israel, que ponga en peligro su seguridad y que será el detonante para las guerras del fin. Estos conflictos y ataques se van a ir agudizando en contra de Israel y llegará esa confabulación de los enemigos de Israel a su punto máximo con un ataque masivo donde digan: venid y destruyámoslos para que no sea más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces no le quede la menor duda que ahí empezarán las guerras del fin, como nos los dice el Salmo 83 y Ezequiel capítulos 38 y 39. Hoy más que nunca, Iglesia de Cristo, debemos estar orando por la paz de Jerusalén, como nos los dice el Salmo 122, versículo 6. Nos llegó una pregunta: ¿qué podría provocar una guerra en Medio Oriente? Lo primero que podría provocar a una economía de por sí ya debilitada que va en camino a una recesión mundial, provocaría una crisis global financiera, porque lograría una desestabilización económica en todos los mercados, donde los precios del barril del petróleo se van a disparar a precios jamás vistos, que traerán una serie de efectos en cadena, que todas las naciones lo van a resentir y donde todas las economías van a ser despedazadas. Serán parte de los juicios de Zacarías 12:3. Lo segundo y lo más temible es que produzca una guerra nuclear, porque empeoraría el daño ecológico y sentaría las bases de las plagas del fin que van a afectar aún más al hombre, y serán juicios divinos que vendrán sobre los pueblos y naciones que se unieron a pelear contra Jerusalén, como nos los describe Zacarías 14:12, y prepararía el escenario exacto, como dice la palabra, para la serie de guerras del fin y dar paso a que entre ese personaje llamado el Anticristo. El primer ministro de Turquía declaró que su gobierno suspenderá todos los vínculos económicos, militares e industriales con Israel, advirtiendo además que tomará medidas adicionales contra la capital hebrea.
contra la capital hebrea. Un general de alto rango israelí advirtió que se estaría incrementando la posibilidad de enfrentar una guerra de múltiples frentes y que además grupos terroristas palestinos avanzan significativamente en la adquisición de distintos tipos de misiles. El comandante de la retaguardia, general Eyal Eisenberg, declaró el pasado lunes que en los recientes ataques contra el sur de Israel se implementaron un nuevo tipo de cohetes de avanzada, advirtiendo, entre otras cosas, que Irán continúa con el desarrollo de armas nucleares y la península del Sinaí podría ser totalmente controlada por una entidad islámica radical. Según sus declaraciones, la inestabilidad en Jordania crece, amenazando el régimen del rey Abdullah, y por ello Israel debe seguir trabajando en asegurar la frontera entre ambos países para mantener la paz y la seguridad en esta región. La paz y la seguridad en esta región. La paz y la seguridad en esta región. Aquí tengo otra pregunta. ¿Surgirá el anticristo en la Asamblea 66 de la Organización de Naciones Unidas cuando se divida la tierra de Israel para crear el Estado palestino con Jerusalén Este como capital? En la próxima Asamblea de las Naciones Unidas aún no va a surgir el anticristo. La palabra de Dios nos lo dice claramente en Daniel 9:27, que el anticristo inicia después de una confirmación, no antes. Por lo tanto, en la próxima Asamblea de la ONU, donde todas las naciones tendrán que tomar una decisión de apoyar al Estado palestino o de apoyar a Israel, se llevará a cabo una votación y cada nación estará votando y estará marcando su futuro y destino ante Dios, porque esa pequeña tierra de Canaán fue heredada divinamente por pacto sempiterno de Dios a Israel, y el romper ese pacto sempiterno a través de una votación que lleve a oficializar la declaración de un Estado palestino y como capital Jerusalén Este, en una palabra se van a poner contra los deseos y designios de Dios, porque están desconociendo la herencia divina, y lo peor, están confrontando al mismo creador del universo, al dueño del cielo y la tierra. Y en una votación, en un plumazo, quieren borrar esa herencia, y no importándoles lo que diga Dios en su palabra respecto a que esa herencia le pertenece a Israel, quebrantarán el pacto sempiterno, y entonces entrará el juicio de Dios por haber repartido su tierra de su pueblo Israel, su heredad, como lo dice Joel 3:2. No le quede la menor duda que los juicios de Dios vendrán sobre la tierra y sobre todos sus habitantes. Los principios de dolores se incrementarán y vendrán eventos más intensos y destructivos, donde los dolores van a ser más continuos, agudos y fuertes como dolores de parto, donde la tierra gimirá, como nos lo dice Romanos 8:22 y Primera de Tesalonicenses 5:3, porque se estará quebrantando el pacto sempiterno, porque estarán repartiendo las tierras divinamente heredadas a Israel, y por esa maldición la tierra va a ser consumida junto con sus moradores, para que sean asolados y sean consumidos los habitantes de la tierra. Así nos lo dice la palabra en Isaías 24, versículos 5 y 6. ¿Coincidencia o diosidencia? Ante nuestros ojos hemos estado viendo en este año cómo las naciones van caminando conforme a la profecía, al ponerse ya en contra de Israel y quererse cargar la piedra pesada a Jerusalén, mostrando, declarando y apoyando al Estado palestino y reconociendo a Jerusalén Este como su capital. El Cuarteto para Medio Oriente se reunirá en Washington, en un intento por encontrar una solución para evitar una confrontación con Israel en la ONU, ante el posible reconocimiento de un Estado palestino el próximo mes de septiembre. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas analiza y piensa en las posibles consecuencias que conllevaría la aceptación de la propuesta palestina, aunque todo parece indicar
que el organismo incluirá la solución presentada por el presidente estadounidense Barack Obama para el establecimiento de un acuerdo árabe-israelí basado en las fronteras de 1967. Rusia apoya el derecho inalienable de los palestinos a establecer su propio Estado con capital en Jerusalén Este. Así lo manifestó Dmitry Medvedev tras reunirse con el líder de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas. Coincidencia o diosidencia que estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos, con estas señales cumpliéndose frente a nuestros ojos del reloj profético de Dios, Israel y su ciudad santa, Jerusalén, como nos lo dice Daniel 9:24. Tengo otra pregunta. Hay muchos que tienen esta duda, que si la iglesia pasará la semana 70 y la gran tribulación. Muy buena pregunta. Para los que estudiamos la palabra de Dios, encontramos diferentes posturas o posiciones doctrinales que defienden y dan versículos que supuestamente les dan sustento de tener la verdad. Pero nosotros debemos compararlas y leer estos argumentos bajo la luz de la palabra de Dios en su contexto. La clave será ver que estos argumentos no presenten contradicciones con otros versículos de la misma palabra de Dios. Esto nos llevará a ver si es una posición correcta o no. Hicimos un video hace tiempo estudiando y comparando las diferentes posiciones doctrinales y mostramos bíblicamente los errores y contradicciones en que caen algunas de estas. La iglesia o esposa de Cristo vivirá aquí en la tierra la semana 70. Hay varias posturas que veremos y analizaremos conforme a la palabra de Dios. La postura post-tribucionalista dice que la iglesia estará aquí en la tierra toda la semana 70. La postura preíra dice que la iglesia estará casi toda la semana 70. Un poco antes del final, la iglesia será arrebatada a las nubes para su encuentro con Jesús. La postura mid-tribucionalista dice que la iglesia vivirá aquí en la tierra la primera parte de la semana 70, pero a la mitad será arrebatada para su encuentro con Jesús en las nubes. La postura pretribucionalista dice que la iglesia no verá la semana 70 aquí en la tierra y que antes de su inicio será arrebatada para su encuentro con Jesús en las nubes. La diversidad de posiciones respecto al tiempo del arrebatamiento se debe a cómo cada posición toma el significado literal de la palabra griega parusía, que significa venida, presencia o advenimiento. Es una palabra que viene del presente participio de pareimi, que significa estar cerca, llegar, comparecer o venir. De acuerdo al significado que tome cada postura, será el argumento para defender su posición. Sin embargo, Pablo en su carta a Tito, en el original griego en que fue escrita, nos da la enseñanza correcta para entender y ver las diferencias. Cuando se habla de una venida solo hasta las nubes, que llama la dichosa o bendita esperanza, que es el arrebatamiento, o se habla de la epifanía, la manifestación gloriosa y esplendorosa de Jesús en su segunda venida. Ahora veremos las diferencias entre estos dos grandes eventos. En el arrebatamiento, Cristo viene por los suyos, sus santos. En la segunda venida, Cristo viene a la tierra con los suyos, sus santos. En el arrebatamiento, el encuentro es en las nubes. En su segunda venida, el encuentro es en Israel, en el monte de los olivos. En el arrebatamiento, Jesús desciende del cielo a las nubes. En su segunda venida, Jesús viene con las nubes. En el arrebatamiento, Jesús mismo viene al encuentro con nosotros. En la segunda venida, son sus ángeles los que envía para juntar a sus escogidos. En el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia, su esposa. En la segunda venida, Jesús viene con su esposa y como Mesías a Israel. En el arrebatamiento, Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana.
En su segunda venida, Cristo viene como el sol de justicia. En el arrebatamiento, la iglesia entra en el gozo de su Señor. En su segunda venida, Israel termina con su angustia de Jacob. En el arrebatamiento, la iglesia es llevada a sus moradas celestiales. En la segunda venida, los salvos resucitados no van a sus moradas celestiales, reinarán por 1000 años aquí en la tierra. En el arrebatamiento, no hay juicios sobre los habitantes de la tierra. En su segunda venida, Cristo juzga a todos los habitantes de la tierra. En el arrebatamiento, la iglesia es llevada a los cielos. En su segunda venida, Cristo establece su reino milenial en la tierra. En el arrebatamiento, Jesús viene como ladrón en la noche. En su segunda venida, viene en poder y gloria. En el arrebatamiento, la señal es cuando digan paz y seguridad. En su segunda venida, hay muchas señales de la venida física de Jesús. En el arrebatamiento, es solo para los de Cristo. En su segunda venida, afecta a toda la humanidad. En el arrebatamiento, solo los suyos lo ven. Sin santidad, nadie lo verá. En su segunda venida, todo ojo lo verá. En el arrebatamiento, es tiempo de gozo y alegría. En su segunda venida, es tiempo de lamentación. En el arrebatamiento, puede ocurrir en cualquier momento. En su segunda venida, es hasta el final del Armagedón. La posición postribucionalista toma como argumento 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden en Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra indica solamente en su venida, no especifica o dice segunda venida, como para relacionarla hasta el final de la semana 70, cuando sea la primera resurrección, solo de los decapitados. Así lo especifica la palabra de Dios. Si fuera una primera resurrección general, como esta posición la toma, veremos varias contradicciones bíblicas. A la mitad de la semana 70 hay otra resurrección, la de los 2 testigos en Jerusalén. Entonces, hay algunos que se van antes de la primera. El error continúa juntar en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida. No ven las grandes diferencias, que en el arrebatamiento resucitarán primero los muertos en Cristo y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. En la primera resurrección solo hay muertos, que son las almas de los decapitados. No hay vivos como hay en el arrebatamiento. Otra incongruencia de esta posición es que si la iglesia pasa aquí en la tierra la semana 70, como dice, entonces todos los salvos formarían parte de ella y se irían en el arrebatamiento a sus moradas celestiales, donde nuestros cuerpos humanos serán transformados en el arrebatamiento, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Seremos como ángeles que ya no podremos procrear. Los impíos se quedan en la tierra y serán todos destruidos. Por lo tanto, no habría cuerpos humanos para procrear el milenio. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este versículo es clave al leer el contexto de la palabra de Dios. Nos dice claramente que antes que sean derramadas las 7 plagas postreras, que son las 7 copas que están llenas, la desposada, nosotros, ya somos la esposa de Cristo. Esto nos indica que ya se celebraron las bodas del Cordero. Y esto es mucho antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra los errores de esta posición al dejar varios eventos sin cumplimiento, como también se quedarían los tronos vacíos, pues los apóstoles que son parte de la iglesia no podrían aún juzgar y sentarse en esos tronos porque resucitarían hasta ese tiempo.
La postura preira es considerada la nueva posición postribucionalista, que adelanta un poco antes el arrebatamiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así corrige aparentemente los errores antes exhibidos del postribucionalismo. Marvin Rosenthal impulsa en grande manera con sus escritos y su libro El rapto preira de la Iglesia. Después, también Robert Van Campin hace lo mismo con sus libros La señal y el rapto en los años 90. El principal error de esta postura es manipular el espacio y tiempo de los juicios de la ira de Dios en la semana 70. Metiendo en un periodo muy breve la incrustación de 15 de los 21 juicios de Dios que llama el Día del Señor. En esta forzada y apretada distribución clasifican estas etapas, cometiendo otro grave error al llamar a los 3 primeros sellos principio de dolores. Esta postura no ve que en el segundo sello ya no hay rumores de guerra, para llamarla así. Solo hay guerras y destrucción mundial. Porque el segundo jinete del Apocalipsis se le dio poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Esta postura en su manipulación de tiempo empujan el sexto sello casi hasta el final, donde después de este consideran que es el arrebatamiento. Con esto dejan sin cumplimiento el tribunal de Cristo, bodas y cena del Cordero. La postura mitribucionalista se hizo popular por muchos cuando Norman Harrison en 1941 publicó su libro El fin, una reconsideración de la revelación, que contribuyó a que muchos la aceptaran. Esta posición considera que la Iglesia solo vivirá aquí en la tierra la primera mitad de los 7 años de la semana 70 y que será arrebatada cuando los 2 testigos resuciten y escuchen una gran voz del cielo: ¡Subid acá! El primer error de esta postura es relacionar los 2 testigos en Israel con la Iglesia. Esta asociación de eventos los lleva a enfocarse en el subid acá del capítulo 11 y no ver el anterior, sube acá, del capítulo 4 del Apocalipsis. Otro gran error de esta postura es confundir los eventos de las trompetas y no identificar a los personajes que la tocan. La última trompeta de los 7 juicios de la ira de Dios con la final trompeta del arrebatamiento. ¿No ven la gran diferencia? Que en el arrebatamiento la toca el Señor mismo, Jesús, con trompeta de Dios. Y en la última trompeta de los juicios de la ira de Dios es un ángel, el último de los que tienen las 7 trompetas. Gracias, Raúl. El tiempo se nos ha terminado. Yo quiero, antes de despedirnos, Pepe, si me permites, quiero invitar a tu auditorio a que el día de hoy, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, repita esta oración y le diga: Señor Jesucristo, el día de hoy me rindo a ti, te invito que entres a mi corazón, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Te doy gracias por esa sangre que derramaste en la cruz. Gracias porque limpias mis pecados. Me arrepiento de ellos y desde hoy toma control de mi vida. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida y desde hoy eres tú mi Señor y Salvador. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. La mecha que prenda fuego al invierno de Israel, que conocemos como la angustia de Jacob. ¿Qué pasará
en la votación de la Asamblea 66 de la Organización de las Naciones Unidas si se reconoce a Palestina como un Estado o nación con capital Jerusalén Este y qué efectos traerá mundialmente? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su noveno programa de su serie profética Maranata. Bueno, nos acompaña nuevamente Raúl para hablarnos de este tema que es muy interesante. ¿Qué nos puedes decir con la Biblia? ¿Crees que los ataques terroristas a Israel den inicio a las guerras del fin? Nuevamente, gracias Pepe por la invitación, un saludo a todo tu auditorio y doy gracias a Dios por su bendita palabra que nos alerta y que se unieron a pelear contra Jerusalén, como nos los describe Zacarías 14:12, y prepararía el escenario exacto, como dice la palabra, para la serie de guerras del fin y dar paso a que entre ese personaje llamado el Anticristo. El primer ministro de Turquía declaró que su gobierno suspenderá todos los vínculos económicos, militares e industriales con Israel, advirtiendo además que tomará medidas adicionales contra la capital hebrea. Un general de alto rango israelí advirtió que se estaría incrementando la posibilidad de enfrentar una guerra de múltiples frentes y que además grupos terroristas palestinos avanzan significativamente en la adquisición de distintos tipos de misiles. El comandante de la retaguardia general, Eyal Eisenberg, declaró el pasado lunes que en los recientes ataques contra el sur de Israel se implementaron un nuevo tipo de cohetes de avanzada, advirtiendo, entre otras cosas, que Irán continúa con el desarrollo de armas nucleares y la península del Sinaí podría ser totalmente controlada por una entidad islámica. Adelanta las cosas que van a venir, como dice Isaías 42:9. Contestando la pregunta, obviamente al ver cómo está convulsionado todo el Medio Oriente y sobre todo lo más importante, lo que nos dice y nos alerta la bendita palabra de Dios en el Salmo 83, que esto va a ser el chispazo de la provocación a Israel, que ponga en peligro su seguridad y que será el detonante para las guerras del fin. Estos conflictos y ataques se van a ir agudizando en contra de Israel y llegará esa confabulación de los enemigos de Israel a su punto máximo con un ataque masivo donde digan: venid y destruyámoslos para que no sea más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces no le quede la menor duda que ahí empezarán las guerras del fin, como nos los dice el Salmo 83 y Ezequiel capítulos 38 y 39. Hoy más que nunca, Iglesia de Cristo, debemos estar orando por la paz de Jerusalén, como nos los dice el Salmo 122, versículo 6. Nos llegó una pregunta: ¿qué podría provocar una guerra en Medio Oriente? Lo primero que podría provocar a una economía de por sí ya debilitada que va en camino a una recesión mundial, provocaría una crisis global financiera, porque lograría una desestabilización económica en todos los mercados, donde los precios del barril del petróleo se van a disparar a precios jamás vistos, que traerán una serie de efectos en cadena, que todas las naciones lo van a resentir y donde todas las economías van a ser despedazadas. Serán parte de los juicios de Zacarías 12:3. Lo segundo y lo más temible es que produzca una guerra nuclear, porque empeoraría el daño ecológico y sentaría las bases de las plagas del fin que van a afectar aún más al hombre, y serán juicios divinos que vendrán sobre los pueblos y naciones. Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos
conflictos que vemos en Medio Oriente darán inicio a la guerra de Gog y Magog. La primavera árabe, que dio inicio en Medio Oriente, derrocando gobiernos y dictaduras, será